No tenemos mucho tiempo, pero antes de pasar a los agradecimientos, no queríamos dejar de mencionar el contexto de emergencia económica en el que se encuentran las universidades públicas y sus docentes. Y si bien algunas partidas presupuestarias han llegado a la universidad, no hemos salido de la emergencia, por lo que realizar este tipo de actividades en un contexto tan adverso y hostil, donde la educación pública está fuertemente cuestionada y hackeada, implica redoblar los esfuerzos para seguir apostando por su calidad y por su gratuidad. De allí un doble agradecimiento y, un doble agradecimiento a todos los participantes y a quienes hicieron posible la realización de esta actividad también. Eh, Agradecemos también la presencia de Bárbara Couto, decana del Instituto del Conurbano, a Carolina Barnes, secretaria de Investigación y Desarrollo Tecnológico y Social, Carlos Jiménez, secretario académico, y por supuesto agradecemos muy especialmente también a Paula Maya, Ingrid Manfred y Daniela Soldano por brindarnos su tiempo y su compromiso al estar hoy acá debatiendo con nosotros. Es realmente, la verdad, que un gusto y un honor contar con ustedes, así que muchísimas gracias. Ahora, si me permiten, le voy a dar la palabra a Bárbara Couto, la decana del instituto, para una breve presentación institucional. Bárbara, te paso la palabra. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias María y María Ignacia por la invitación, por organizar este panel tan necesario, a Ingrid, a Paula y a Daniela Soldano por ser parte del panel. Bueno, hemos organizado este semestre un conjunto de actividades que entendimos eran sumamente necesarias en el marco de la emergencia, y creo que este panel viene a cubrir también una necesidad súper imperiosa de poder nombrar un conjunto de transformaciones que entendemos producen hitos y un cambio de paradigma en varios aspectos, y entendemos cuáles son las dimensiones de la vida social que se ponen en crisis, pero al mismo tiempo necesitamos renombrar qué es lo que se abre o cuáles son las características de esta nueva etapa, cuáles son los aspectos que parecen ser más coyunturales y cuáles son los aspectos que ponen en riesgo algunos fundamentos o convicciones que entendíamos que compartíamos, algunos acuerdos básicos de la vida social y de lo que entendíamos que era el rol del Estado. Por eso me parece que es tan interesante, bueno, el panel que organizaron, por este enfoque de diferentes saberes sobre qué es lo que tenemos entre manos eh, respecto del Estado, del rol del Estado, no solamente en términos de la intervención sobre la vida social, sino también lo que significa hoy habitar el Estado. Y me parece que es tan interesante también este conjunto de preguntas que proponen las compañeras para el debate en relación a cuáles son los aspectos de esta crisis, digamos, tan importante en términos de la política social, cuáles son las nuevas formas de ciudadanía que se están proponiendo. En algún sentido hay una sensación muy fuerte, ¿no? de una ruptura muy grande, es decir, de un discurso muy violento, muy rupturista, que propone desarmar andamiajes, digamos, una destrucción de un conjunto de tejidos sociales, y al mismo tiempo hay como un vacío, ¿no? Un vacío en relación al sentido que queremos construir, y por eso me parece tan importante este panel. Quiero agradecer especialmente por darnos también como universidad la posibilidad, y como instituto la posibilidad de participar en esta discusión, bueno, para poder ver cuáles justamente son los sentidos que queremos producir, poder pensar desde el Estado, desde los actores del Estado, también la universidad como parte, digamos, de esa construcción, y pensar también en relación a las organizaciones.
en relación a la trama que hace a la política social, que sabemos que no es solamente desde el Estado, sino que tiene, digamos, un conjunto de actores para poder hacerse efectiva en el territorio, en los territorios. Y en ese sentido me parece que es muy importante poder reconstruir no solamente un discurso, sino también con el objetivo de pensar cuál es ese tejido social, ese entendimiento sobre el concepto de ciudadanías. Y bueno, por todos esos motivos me resulta muy estimulante y bueno, les auguro un excelente panel a todas y a todas. Muchas gracias, Bárbara. Bueno, como varias sabrán, este ciclo de debates se viene llevando adelante desde 2015 y si bien es una actividad abierta a la comunidad, está especialmente pensada para que los estudiantes de la licenciatura en Política Social tomen contacto con temas y problemas de coyuntura significativos para el campo de la política social. Y es por ese motivo que solemos invitar en este espacio a académicos, funcionarios o referentes de organizaciones sociales para debatir juntos. En esta oportunidad, y a la luz de los cambios vertiginosos que se sucedieron en múltiples planos de la vida social desde la asunción del Gobierno de la Libertad Avanza en diciembre de 2023, la convocatoria pretende abrir un espacio de análisis y de reflexión sobre las transformaciones institucionales y político-culturales de la política social que se vienen dando en este nuevo ciclo. Y nos referimos a un nuevo ciclo porque en estos pocos meses el partido gobernante reorientó el paradigma político, cultural y social dominante, al tiempo que articuló el diagnóstico en torno a la crisis socioeconómica con una política de shock sin gradualismos, bajo el argumento de la única opción posible. Y así desplegó, por un lado, un dispositivo de ajuste fiscal sin igual, que profundizó el deterioro de las condiciones de vida de amplios segmentos de la población. Probablemente recordarán que hará un mes aproximadamente, el Observatorio de la Deuda Social de la UCA difundió una nota de investigación titulada Nuevos pobres, pobres más pobres y más desiguales, una crisis que va quedando atrás o un peor futuro por venir. En esa nota, justamente lo que hacen es comparar datos del primer trimestre de 2024 con datos oficiales del primer y cuarto trimestre de 2023, y justamente lo que se muestra es ese gran deterioro, ¿no? Por un lado, el aumento vertiginoso de los niveles de indigencia y de pobreza, en un 11 y en 16 puntos porcentuales respectivamente por encima de los datos de 2023, la caída del ingreso per cápita familiar, que en promedio cayó un 20%, ¿no? Y se observa un deterioro mucho mayor para el caso de los segmentos de la población más empobrecida, los que ocupan los primeros deciles de ingresos, y una profundización de la desigualdad por ingresos. Por otro lado, el nuevo gobierno impulsó un proceso de transformación político e institucional, inaugurado con el DNU el 7023, Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina, la reforma de la Ley de Ministerios y la recientemente aprobada Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que, digamos, es un marco normativo que trastoca los pilares colectivos y los cimientos sobre los que se erigieron gran parte de los derechos sociales y laborales en la Argentina. Bueno, de ahí que pensamos que, digamos, la convocatoria y el panel revestían de gran importancia y aún más, digamos, pensábamos en cierta urgencia, ¿no? En relación al debate en torno a estas cuestiones. Bueno, como dijimos al comienzo y como dijo María anteriormente, bueno, les agradecemos la participación y que hayan aceptado la invitación a Paula Amaya, a Ingrid Manfred y a Daniela Soldano. Voy a pasar a presentarlas más formalmente. Paula Amaya es doctora en Políticas Públicas y Transformación Social por la Universidad Autónoma de Barcelona, máster en Gobierno por la UNSAM, licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de La Plata, directora del Programa de Gobierno, Políticas Públicas y Transformación Social
y coordinadora de la Diplomatura en Gobiernos Locales de la Universidad Nacional Antonio Jaureche. Fue directora del Sistema de Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales de la Nación, SIEMPRO. Fue secretaria de la Comisión de Reforma Política de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires. Fue directora de Planificación y Evaluación en la Subsecretaría de Función Pública en la Provincia de Buenos Aires. Es experta en análisis, diseño, implementación y evaluación de programas. Ingrid Manfred es secretaria general de ATE, Desarrollo Social, hoy Capital Humano. Es licenciada en Trabajo Social y docente de la Licenciatura de Trabajo Social en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Daniela Soldano es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Política Social por la Flaxo y politóloga por la Universidad de Buenos Aires. Profesora titular regular e investigadora en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Fue decana del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento entre 2010 y 2014, unidad académica de la que fue investigadora docente durante muchos años. Se especializa en el estudio de las políticas sociales y la cuestión social urbana, con especial atención al nivel subnacional, campo en el que ha desarrollado una vasta experiencia en diseño, evaluación y asesoramiento a gobiernos locales y en investigación y docencia de grado y posgrado. Bueno, si les parece bien entonces, vamos a iniciar la ronda de presentaciones. Comenzaría Paula, luego seguiría Ingrid y cerraría Daniela. La idea es que las presentaciones se extiendan en no más de 25 minutos, entre 20 y 25 minutos aproximadamente, con la idea de disponer de algún tiempo hacia el final para el intercambio, ¿sí? Y si les parece bien, María o yo las interrumpimos un ratito antes de que se cumpla ese tiempo, ¿sí? Paula. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. La verdad que muy de acuerdo con las palabras de las compañeras, colegas, respecto de la situación y la gravedad y el diagnóstico y todo expuesto en la misma lista suena aún más terrible, ¿no? Cuando lo enumerás dentro de la misma frase, muy de acuerdo con la necesidad de sostener estos espacios en las universidades públicas, porque no hay otra forma, digamos, de hacer frente a esta situación que no sea redoblando los esfuerzos en el decir, en el hacer, en el organizarse. Así que muchas gracias por la invitación y por esta oportunidad de compartir con ustedes. Yo soy un poco ansiosa y entonces, y además pensando en las colegas con las que comparto este espacio, lo que debe poder contar y compartir y explicar Ingrid y seguramente también Daniela respecto de la caracterización en profundidad de lo que están siendo las políticas sociales en la era Milei, seguramente están muy por encima de lo que yo puedo compartirles al respecto. Y además, en estos tiempos, y quería, pensando en que si son estudiantes vinculados con las políticas sociales o la política social y están interesadas en esos temas o es su campo vocacional, y además colegas de universidad pública con la trayectoria que tiene esta universidad en estos temas, compartirles alguna reflexión respecto de algo que comentaba Bárbara recién, ¿no? Sobre el vacío, ¿no? Nombraba un vacío de, bueno, hacia dónde, cómo, qué. Y voy a solo hacer una referencia con 3 palabras para no ser tampoco tan desacatada y decir algo respecto del título, ¿no? Que convoca, que es la era Milei en materia de política social, pero voy a compartirles una reflexión respecto de algunas ideas sobre cómo organizarnos en un hoy, ningún futuro, hoy, ¿no? Porque me interesa sobre todo poder pensar en qué hacer concretamente para salir de esta situación, ¿no? Entonces, voy a hacer una presentación de un PowerPoint.
que tiene 2 diapositivas. Bueno, en primer lugar, como les decía recién, digamos, 3 palabras respecto de la política social, ¿no? Que seguramente puede haber otras, pero que para mí resumen o sintetizan, digamos, un diagnóstico digamos, en el que las 3 importan, ¿no? Porque hay inoperancia, pero hay insensibilidad y hay indiferencia, ¿no? Y eso se ve en cada uno de los programas, además de las decisiones, digamos, más macroeconómicas que recién se enunciaban, ¿no? Si nos remitimos específicamente a las políticas sociales y las entendemos más allá, digamos, de lo que conocemos o reconocemos antiguamente como el Ministerio de Desarrollo Social y pensamos en las políticas educativas, en las políticas culturales, en las políticas de salud, en todos los programas se repite el mismo esquema, ¿no? Primero, fruto digamos, de una insensibilidad respecto del sufrimiento humano cuando el no ejercicio de derechos prima, como una postura política, ¿no? O sea, no porque no hayan aprendido o transcurrido, digamos, cuestiones vinculadas con la sensibilidad, sino es una postura política. Porque hay decisiones en las que uno mira y dice, esto, digamos, tiene una cuota de insensibilidad impresionante, ¿no? Como postura. También hay inoperancia, porque cuando te encontrás, Ingrid seguramente sabe mucho más que yo de esto, pero te encontrás alguno que por ahí alguna cosa dice, a ver, hagamos, no lo saben hacer, o sea, hay mucha inoperancia. O sea, yo me he encontrado con mucha gente inoperante en relación a las políticas sociales. Y por supuesto indiferencia, ¿no? Y las 3 muy relacionadas. Pero como les decía, me interesa compartir con ustedes también para conversar, básicamente para conversar, ¿no? A ver cómo lo ven. Porque yo creo que la gravedad de la situación que estamos atravesando, que claramente, como recién presentaban, se agudiza y sin gradualidad a partir de diciembre, no empieza del todo en diciembre, ¿no? O sea, no hay un mundo homogéneo antes y un mundo después, ¿no? Y además, creo que las respuestas, muchas están dentro del campo específico de la política social, pero creo las más importantes están en un campo que contiene a ¿no? Entonces, ahí es donde me interesa conversar con ustedes, saber qué piensan, ¿no? Esto es producto de ciertas reflexiones que estamos teniendo ahora en el programa de gobierno con los colegas en la universidad. Bueno, en primer lugar, nada, digamos, algunas palabras que son absolutamente incompletas, pero que intentan, digamos, describir o poner una foto de la situación actual y en la cual, o para también reeditar el acuerdo que seguramente habrá en esta sala sobre la insatisfacción que nos da, ¿no? No estamos para nada de acuerdo, no queremos esta sociedad, no queremos lo que nos está pasando, no queremos este porcentaje, no queremos que haya personas en nuestro territorio que no puedan ejercer el derecho a la vivienda, a una alimentación saludable, a la educación, etcétera, ¿no? La descripción de la realidad social hoy y nuestro desacuerdo respecto de que dista enormemente de la situación social que pretendemos construir. Y esta situación debe tener causas, ¿no? Y algunas pueden ser principales y otras secundarias. Y aquí otro recorte. Seguramente la cuestión, digamos, más fuerte que seguramente, entendemos que la respuesta o la causa principal no está puertas adentro del Estado en cuanto a administraciones públicas, ¿no? No está puertas adentro, no es una cuestión, digamos, de incapacidad administrativa, ¿no? Sino que la principal causa de la situación social es el proyecto político en disputa, ¿no? Lo que en palabras de Matus tiene que ver con el horizonte de sentido, la sociedad
que deseamos y pretendemos construir, la situación objetivo o de llegada, ¿no? O sea, hacia dónde va nuestra comunidad, qué queremos para las personas que habitan este territorio, y en función de eso, todas las definiciones sobre las cuales ustedes saben mucho y discuten con frecuencia, que tienen que ver con el lugar del país, la integración con el continente latinoamericano, bueno, la relación entre las regiones, las posiciones respecto de la educación, etcétera, etcétera, ¿no? El proyecto político en disputa. Esa, creo, y creemos, es la principal causa de la situación en la que estamos. Ahora, hay causas de segundo orden, y una de ellas, y muy importante, y acá sí pensamos en el Estado en cuanto, digamos, al conjunto de administraciones públicas o de organizaciones públicas, también están relacionadas con esta situación las capacidades de gobierno, ¿no? Y habitualmente, y seguramente, digamos, sobre esto podemos dialogar mucho, hay una tensión entre estos dos campos, ¿no? Y están quienes se dedican a estudiar cómo funciona la administración o las administraciones, ¿no? Los niveles, las competencias, los poderes, los sectores, ¿sí? Todos los ejes o cuestiones que tienen que ver con las capacidades de gobierno, todos los grupos de colegas vinculados más a la administración pública, ¿no? Y están más quienes se dedican a discutir o a estudiar o a analizar cuestiones vinculadas con la construcción política, el funcionamiento de los partidos, el régimen político, etcétera, ¿no? Y lo que creemos es que parte del problema es la desintegración o falta de articulación entre estos dos campos que aparecen en rojo, que ahora las vamos a graficar. Pero acá aparecen entonces algunos de los problemas que entendemos son importantes y que están asociados más al proyecto político en disputa. Y que después vamos a ver, están muy en relación con las capacidades del gobierno también, ¿no? La desarticulación, o son híbridos, ¿no? Podemos discutir sobre si los ponemos más cerca o más lejos de qué rojo, ¿no? Si del primer cuadro rojo, el proyecto político, o de las capacidades de gobierno. En primer lugar, la desarticulación entre sectores, niveles de gobierno y territorios. Y vean que entendemos, esto tiene que ver con el proyecto político, no tiene que ver, en primer lugar, con capacidades de gobierno, ¿no? Un país federal, un país en donde si evalúas políticas públicas, ese es nuestro principal campo de acción. Nosotros el año pasado, sin ir más lejos, hicimos 5 evaluaciones nacionales, algunas encargadas por el Estado y otras encargadas por organizaciones de la sociedad civil, organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, en distintos temas, y todas con un enfoque participativo. Evaluamos el progresar, evaluamos seguridad alimentaria, hicimos evaluaciones en proyectos de ambiente vinculados con mujeres campesinas, temas de igualdad de género, temas de hábitat, distintos temas, y en todos hay algunas constantes, ¿no? En todos hay algunos llamadores rojos, ¿no? Que permanecen, ¿no? Y la cuestión de la desarticulación es uno de ellos, ¿no? Es una de las causas que explican los fracasos de las políticas. Una de las causas que explican los fracasos de las políticas. Las intervenciones están desarticuladas, están segmentadas, como si los problemas se organizaran en ministerios o en direcciones, ¿no? Cuando sabemos que no es así. La fragilidad en la organización colectiva y en la participación política. Tenemos un gran tema, ¿no? en este aspecto. Y esto, pucha, si no está en relación con la política social, ¿no? Es con más organización colectiva y con más participación y con mejor participación política que vamos a poder influenciar en la toma de decisiones sobre las políticas públicas, entre ellas la política social. Y, por supuesto, está relacionado con el proyecto político, ¿no? La participación no es una estrategia, una tecnología de gestión, ¿no? Es una estrategia política. Y acá hay mucho camino por
por recorrer y por mejorar, ¿no? En verde están, se habrán dado cuenta, aquellas cuestiones que creo pueden ser un plan de trabajo, ¿no? Cada una en sí misma. La imposibilidad de acuerdos y la discontinuidad de políticas, que claramente, digamos, no es una incapacidad de diálogo porque en sí mismo, sino que tiene que ver con la tensión del proyecto político, ¿no? Hacia un lado, hacia el otro, y en función de eso, políticas que no se sostienen y la incapacidad de acuerdos para cualquier cosa, ¿no? Para cualquier decisión, por más básica que uno crea, ¿no? Dice, bueno, pero ¿cómo puede ser que nuestra comunidad no pueda acordar a través de las distintas expresiones de organización, sociales, políticas, partidarias y de otros tipos, ciertos acuerdos sobre aspectos que consideramos esenciales para la vida? Bueno, es que no, es que ningún acuerdo es esencial, sino que está en relación con el proyecto político. Se dice educación pública y gratuita. Y sí, pero no. O sea, bueno, y así innumerables ejemplos que podemos dar. La escasez de liderazgos para la transformación social. Tenemos que decir, hay que animarse a decirnos que tenemos un problema en los espacios que compartimos la caracterización de ese primer cuadro como una situación que nos pone tristes, nos enoja y con la que estamos en profundo desacuerdo, ¿sí? Digamos, espacios en términos amplios, vamos a decir, tenemos que poder poner sobre la mesa que hay que discutir los liderazgos, que hay que pensar cómo se ejercen, hay que ponerlos en cuestión, hay que analizarlos y hay que aportar desde los ámbitos en los que uno circula, en los que está, en los que conforma, una modalidades distintas de ejercicio de los liderazgos. Y en este sentido, en relación a valores y en relación a capacidades. Ahí hay todo un tema, bueno, también, ¿no? Volvemos a Matus, el liderazgo aparece como una de las cuestiones centrales. Y lo que les decía recién es que creo que tenemos que poder, y sobre todo desde el punto de vista de estas comunidades académicas, creo que tenemos mucha responsabilidad en el aporte a la construcción de conocimiento que vea de manera articulada estos dos campos, ¿no? Porque tienen una relación de influencia y determinación y de colaboración imprescindible, como dice ahí en los cuadros. Y porque un proyecto político que nos incluya o nos represente, ¿sí? Si no tiene su correlato en el fortalecimiento de capacidades de gobierno, es un suspiro o una bocanada de aire fresco con poca probabilidad de vida y de sostén, ¿sí? Y lo mismo, digamos, pensar en capacidades de gobierno que estén inscritas en un proyecto político que claramente no vea esta situación como una situación indeseada, es, bueno, lo que algunos autores llaman tecnocracia o exceso de foco en cuestiones de proceso, por decirlo de alguna forma. Ahora, también hay problemas que están más vinculados a las capacidades de gobierno. Y acá hay solamente algunos de ellos, ¿no? Podemos nombrar muchos más. Creo que hay varios que están incluidos en algunos de estos, ¿no? Y además, esos dos que aparecen ahí en el medio, entiendo que, digamos, pueden jugar más como articuladores, ¿no? Entre el proyecto político y las capacidades de gobierno. Porque la falta de perspectiva integral de las problemáticas sociales es un problema de capacidad de gobierno, pero también es un problema del proyecto político, ¿no? Y quizás es el espacio en donde pueden articular ambas, ¿no? Porque habla de capacidades de gobierno y también habla de perspectivas políticas. Lo mismo la ausencia de incentivos, y ahí no estoy hablando solo, digamos, del desempeño individual de empleados, empleadas o personas que se desempeñan en la administración pública. Ni sola ni principalmente estoy hablando. Eso es uno de los ámbitos en donde
la ausencia de incentivos individuales y colectivos, entendemos, es una de las causantes o uno de los problemas sobre los cuales tenemos que trabajar. Faltan incentivos también para la participación política en la mayoría de los ámbitos que conocemos. Esto seguramente estarán de acuerdo, y también, digamos, es un punto para conversar, ¿no? Pero la apatía, ¿no? La mirada, que tampoco es una característica propia de nuestra sociedad en Argentina, es una característica, digamos, de las sociedades, sobre todo en Occidente, y el capitalismo y tal, ¿no? El individualismo, pero digo, ese es un componente, digamos, principal para entender, o un plan de trabajo en el cual, digamos, abordar, analizar e interesarse para poder incidir en salir de esta situación, ¿no? Deficiencia en la gestión de las organizaciones públicas, también ahí entre comillas, ¿no? O sea, no estoy poniéndolo como el tema, el punto, porque si no también, ¿no? Siempre vamos y apuntamos hacia el mismo lugar, pero sí creo que hay que decirlo. Tenemos que decir que hay mucho por mejorar. Cuando decimos gestiones públicas ya sabemos que estamos hablando de una diversidad y una heterogeneidad importante, ¿no? Y que los problemas son diferentes de acuerdo a los lugares que estemos mirando. Pero hay un plan de trabajo ahí, ¿no? Hay mucho por mejorar en cómo, en las formas de trabajo, en los diseños de las estructuras, en las formas de comunicarse, de organizar los equipos, también de ejercer el liderazgo, etcétera, ¿no? Es un punto, es un cuadro verde de este cuadro, ¿no? O sea, es un tema que incluye a otros temas y que también tiene mucha relación con las capacidades de gobierno. Y este otro último, que aparece por separado, podría estar incluido en el deficiencias de gestión de las organizaciones públicas, pero lo pusimos aparte porque entendemos ahí hay un foco, digamos, principalmente importante, porque en relación, digamos, de lo que desde el Estado ofrecemos en interacción con los distintos servicios y productos y políticas y, digamos, lo que implica, digamos, el ejercicio de derechos en materia de políticas públicas, el punto del atraso en las tecnologías de la información y la comunicación destaca, ¿no? Uno pone, digamos, sobre la mesa los trámites que hace en cualquier otro tipo de organización privada en cuanto a la rapidez, en cuanto a la inmediatez, en cuanto a la... Y ahí tenemos mucho por hacer. Y repito, digamos, el foco no puede estar en un lado o en otro. El foco no puede estar, ya estoy terminando, no puede estar, digamos, en poner o señalar sobre las capacidades de gobierno, porque el problema principal no está puertas adentro de la administración pública. El problema principal está en el proyecto político, pero no solo en el proyecto político. Y podríamos, y estaría buenísimo, construir juntas un nuevo cuadro, pensando en otros espacios ahí dentro de lo verde, para pensar un plan de trabajo que nos saque de la situación en la que estamos. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, Paula. La verdad que muy interesante y muchas gracias por respetar el tiempo. Ni hizo falta que enunciáramos los 5 minutos. Así que bueno, genial. Bueno, le damos la palabra, si les parece, a Ingrid Manfred. Bueno, ¿se escucha bien? Se escucha perfecto. Perfecto. Bueno, en principio agradecerles este espacio. Bueno, yo soy Ingrid, soy secretaria general de lo que era el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Hoy, dentro de la estructura de lo que decimos el monstruo de capital humano, más que capital humano, que, bueno, vino a unir varios ministerios y aparte de eso, de lo que era el ex Ministerio de Desarrollo Social, particularmente también la transformación del ministerio en lo que hoy se llama la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. En principio agradecerles porque, bueno, la verdad que es muy importante, digo, poder traer la palabra de las y los trabajadores
a este espacio que nos aúna en la defensa de lo público. Bueno, nuestros compañeros y compañeras también formados en las universidades públicas en su mayoría, y también creo que hoy nos encuentra la defensa de la universidad, pero también fundamentalmente la defensa del Estado, que es lo que vemos que desde el 10 de diciembre claramente Javier Milei, como se ha denominado topo del Estado, ha venido a destruir, a poner también en tensión. Bueno, muchísimas cosas para contarles desde la experiencia como trabajadora estatal y hoy cumpliendo el rol también de gremial dentro de nuestro organismo. La verdad que desde el 10 de diciembre nosotros lo que estamos viviendo es la degradación, el desguace e inclusive la desaparición, ¿sí?, de nuestros organismos. Lo vimos el 10 de diciembre cuando en el primer DNU inmediatamente se eliminan ministerios y particularmente la eliminación del ex Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros seguimos sosteniendo, sí, nuestra denominación porque entendemos que es importantísimo, pero al mismo tiempo también, digo, es clara la decisión desde el día 1 de avanzar en el exterminio. Nosotros entendemos que esa estrategia no es una estrategia improvisada, sino que corresponde con una estrategia de gobierno organizado y sin duda también paralizado, planificado. Esta estrategia de parálisis, ¿sí?, de vaciamiento, de carencia institucional, de la falta de nombramientos de autoridades, entendemos que se corresponde con ese plan de exterminio y desmantelamiento que tiene una clara intencionalidad y una hazaña específica sobre la política social. Recalco la situación de las faltas de nombramientos, porque, bueno, quienes capaz estamos cotidianamente en los organismos públicos, sabemos que la mayoría de las autoridades todavía no han sido nombradas o, en muchos casos, con constante cambio de autoridades, constante cambio también de una desinstitucionalización que en realidad nosotros sí entendemos que no se corresponde con algo improvisado ni por falta de desconocimiento, sino que está planificado para llevar adelante un plan. A 9 meses de gobierno, si yo tengo que decir cuál es la única política social que ha existido en el ex Ministerio de Desarrollo Social, y es la parálisis. Pero también al mismo tiempo no hay que desconocer que hay un sostenimiento, ¿sí?, de los programas de transferencia monetaria, ¿sí?, directa, como puede ser el ex programa Potenciar, la tarjeta alimentaria, o inclusive podríamos pensar en la UH, pero que también por parte de la gestión la muestra como una cuestión hasta inclusive vergonzante y ocultar. Si poco se dice, se han congelado los montos de las transferencias, pero también con una cuestión avergonzante por parte de la gestión de sostener esas políticas. ¿Cómo vemos que han operado en estos meses, ¿sí?, la gestión? Básicamente, ¿sí?, la política social aparece como un asunto mediático, ¿sí?, como operaciones judiciales. De más está decir que hace media hora el Ministerio de Capital Humano publica un tuit donde hace referencia a un allanamiento que hoy se llevó a cabo en uno de nuestros edificios, en el edificio de Avenida de Mayo, donde se allanó por una de las causas, por la entrega de alimentos, la no entrega de alimentos que se encuentra aún retenida en los depósitos. Bueno, estas operaciones mediáticas que van acompañadas de denuncias, muchas veces inclusive shows televisivos que se montan, y lo que vemos es, obviamente, el trasfondo de eso es la falta de entrega de medicación, la falta de entrega de alimentos, el cierre de oficinas territoriales y descentralizadas, judicializar para paralizar y desmantelar, ¿sí?, los distintos programas. Un poco eso es lo que vimos, cómo fueron operando desde el 10 de diciembre a esta parte. Judicializan, pasó en su momento con la DATSE, que era la dirección, que es la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales, que después fue transferida al Ministerio de Salud, pero era el área que entregaba la medicación oncológica y otro tipo de medicaciones a pacientes que no tenían formas de acceder. Es paralizar, judicializar, ¿sí?, y no entregar con una decisión firme
de no entregar la medicación. Lo mismo lo vimos con los centros de referencia, donde montaron también un show mediático a través de Twitter diciendo que los centros de referencia, que eran las oficinas, para quienes no sepan, los centros de referencia eran oficinas descentralizadas, ubicadas en todo el territorio nacional. Había 56 centros de referencia, que eran como las oficinas del ministerio en cada una de las provincias. Estas oficinas tenían como función, ¿sí?, acercar las distintas políticas sociales del ministerio, y a partir de la instalación mediática que funcionaban comunidades básicas, como refugios de ñoquis y de, bueno, distintas denominaciones a las cuales con las cuales nos llaman a nosotros los trabajadores. De la mano de eso vino el cierre de esas oficinas y obviamente eso acompañado de despidos masivos de trabajadoras y trabajadores. Creo que esos son algunos de los ejemplos que podríamos nombrar, y hay muchísimos más. También se corresponde con la política llevada a cabo en el Ministerio de Mujeres, cerrando áreas de atención a situaciones de violencia, y así muchísimas situaciones que desde el 10 de diciembre venimos viviendo. Capaz algo que sí me parece importante señalar es que, a diferencia de la experiencia que habíamos vivido los trabajadoras y trabajadoras durante el macrismo, donde a pesar de obviamente estar muchas veces en desacuerdo, encontrábamos un discurso sobre lo social y las políticas sociales, un discurso meritocrático, conservador. Hoy La Libertad Avanza vemos, ¿sí?, que toma decisiones con firmeza, ¿sí? No se cuida. El no es no. Cierro. Y no le importa, ¿no? Si hasta inclusive Mirta Legrand le dice que es un horror que no entregue los alimentos. Claramente es algo irruptivo que también nos pone en tensión como trabajadoras y trabajadores, algo que sin duda irrumpe en las lógicas que nosotros conocíamos, y muestra todo el tiempo que ellos van a mover los límites de lo aceptable, ¿sí?, que tienen el valor para hacerlo. Una demostración hacia adentro como también hacia el afuera. Inclusive lo vimos, en cuestiones que parecían incuestionables como catástrofes climáticas, inundaciones temporales, que uno diría, bueno, ¿cómo en esos momentos no se va a intervenir, no se van a acercar cuestiones tan básicas asistenciales como puede ser colchones, alimentos? Y realmente sostuvieron la decisión de no entregar, inclusive generando tensión entre ellos mismos y decisiones que parecían que se iba a avanzar, y claramente frente a la decisión, ¿sí?, del Ejecutivo de no entregar, sostuvieron la posición, y eso lo muestran realmente como un éxito en su gestión. Por eso es que claramente la sensación es que estas decisiones se enmarcan en una estrategia planificada de crueldad, abandono, fuerte disciplinamiento y violencia hacia la población, pero también hacia los trabajadores estatales, que venimos viviendo permanentemente una persecución, un hostigamiento, una campaña de desprestigio sobre nuestro rol, sobre nuestra tarea, que tiene como consecuencia, si el despido de más de 25.000 empleados, de trabajadoras y trabajadores estatales de toda la Administración Pública Nacional, y en el caso del ex Ministerio de Desarrollo Social, más de 1.600 trabajadoras y trabajadores despedidos en todo el territorio nacional, ¿sí? Esta decisión también se corresponde de despedir trabajadores y trabajadores con una decisión también que está dirigida puntualmente hacia aquellos trabajadores y trabajadoras, en su mayoría, que desempeñaban tareas territoriales, en el abordaje territorial, como ser los trabajadores de los CDR, los compañeros que trabajan en programas de acompañamiento territorial, lo cual también es claramente una decisión de directamente avanzar sobre todo un plan de desterritorialización, sobre todo
aquellas áreas que todavía, a pesar de que durante el macrismo ya se había avanzado en un proceso de desterritorialización, con lo que fue el desarme de los centros de atención local en el conurbano bonaerense, ahora claramente la decisión fue cerrar los centros de referencia y despedir a todos los trabajadores y trabajadoras que se encontraban en forma de contratación, lo que se conoce como Resolución 48. Esto también, se corresponde en otros organismos, como es el caso, decía antes, del Ministerio de Mujeres, INADI, los centros de acceso a la justicia, que claramente dan a entender que a este gobierno le preocupa nuestra, para ellos rara, mirada que tenemos sobre el territorio, ¿no? Esta cuestión de estar cerca de la gente, de estar cerca de la gente con necesidad, de nuestra mirada sobre la intervención y el abordaje. ¿Y cuál es la respuesta que han dado frente a estos cuestionamientos? Las respuestas han sido que se va a reemplazar esa presencia territorial por otros dispositivos, como podría ser un 0800 o trámites online. En el caso de los centros de referencia, inclusive en el comunicado donde comunican el cierre de los centros de referencia, lo que también en el mismo comunicado transmiten es que va a ser reemplazado por un 0800 la presencia de los trabajadores y trabajadoras en los territorios. Un poco esto lo que nos lleva a ver es cómo esta gestión claramente nos va corriendo todo el tiempo el límite de lo justo y lo no justo, ¿no? Como para... claramente pone en tensión constantemente nuestro etos socialmente construido, y esto a la vez con una fuerte disciplinamiento hacia los trabajadores que ahora con el paquete de la ley bases, con la reglamentación de la ley bases y particularmente lo que hace al capítulo de empleo público, implica un fuerte golpe a nuestra estabilidad laboral, implica un fuerte golpe sobre nuestras condiciones laborales y al mismo tiempo pone en tensión con aquellas conquistas de los trabajadoras y trabajadores y también con nuestra situación frente, a la condición de estabilidad laboral, que, bueno, a pesar de ser una gran deuda pendiente hacia los trabajadores y trabajadoras, porque también hay que decirlo, las condiciones en las cuales nos encontramos los trabajadores y trabajadoras es de fuerte precarización, por lo tanto también el haber podido avanzar fuertemente sobre los trabajadores tiene que ver con nuestras condiciones laborales y la cantidad de compañeros y compañeros que se encuentran con contratos sumamente precarios a pesar de tener años y años de antigüedad, y al mismo tiempo esta decisión de atacar la estabilidad laboral con la nueva reglamentación que inmediatamente salió reglamentada el capítulo que hace referencia a empleo público, tiene que ver, ¿sí?, con la decisión de seguir desmantelando y destruyendo, como ya ha anunciado Javier Milei en diversas oportunidades. Hoy lo que vemos prontamente, el escenario obviamente es un escenario bastante desolador, vemos que prontamente se va a seguir avanzando con el pase a disponibilidad y la construcción de nuevas dotaciones óptimas, lo cual va a implicar nuevamente también despido y poner en mayor vulnerabilidad más trabajadoras y trabajadores, y en ese escenario de tanta incertidumbre, entendemos que es tiempo de sostener, de cuidar nuestras organizaciones, de construir redes, de vincularnos con otros actores que nos permitan también pensar nuevas formas y también pensar, fortalecer lo colectivo, entendiendo que estamos en un momento de resistencia, pero también hay una necesidad de discutir qué Estado necesitamos y queremos construir propuestas y defender nuestras organizaciones colectivas de encuentro, porque claramente este gobierno ha elegido a las organizaciones sindicales, a las organizaciones sociales, a la universidad pública, a los clubes barriales como enemigo, porque saben también la fuerza que implica estos ámbitos de construcción, de discusión, y creemos que, bueno, hay que pensar en nuevos horizontes posibles para conquistar
lo que hoy parece utópico, pero es necesario justamente seguir avanzando en estos debates que nos permitan tener un horizonte que realmente nos permita pensar que la cancha que está muy inclinada se va a dar vuelta y que realmente para ese momento necesitamos discutir realmente qué Estado queremos y necesitamos los trabajadores. Ingrid, bueno, muchísimas gracias y gracias por acercarnos la voz de todos los trabajadores y toda nuestra solidaridad también. Le damos la palabra entonces a Daniela Soldano. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación, siempre es un gusto. Quedé así un poco impactada de tu relato desde adentro de los procesos que, bueno, los intuimos, los leemos en los diarios, en los medios, pero bueno, escucharlos de quien está protagonizándolos, padeciéndolos, resistiendo eso es muy fuerte. Se nota que es así y que hay una política activa de desmantelamiento, de desactivación, yo en algún trabajo que escribí hace unas notas que escribí hace unos meses hablaba de como si estuviesen intentando detener la máquina del bienestar, ¿no? Una máquina vieja que no andaba del todo bien, pero que, bueno, como cumplía una función, ¿no? Ese motor fundamental, sostener algunos resortes de las condiciones de la integración social o de las condiciones de vida, y que, bueno, están apagando lentamente la máquina. Lentamente o de manera abrupta, pero, digamos, y no compraron repuestos, digamos, ¿no? Hay como una sensación y ahí viene por ahí lo que quiero colocar en la mesa, que me parece que esta parte es terrible, pero la más terrible, me parece, es cómo esto está linkeando, está macheando con un sentido común que es receptivo a esa crítica y que considera que esa máquina era muy costosa, era ineficiente, era corrupta, clientelizaba. Y bueno, entonces el problema lo tenemos verdaderamente cuando se produce una legitimación masiva de ese discurso. Igual yo tengo una discusión ahí, cada vez que hablo en distintas situaciones, he conversado, por ejemplo, con Semano, con Morresi, en relación a este argumento acerca de la fobia hacia el Estado, y cómo la ultraderecha, esa retórica, digamos, tiene, según la visión de ellos, ha tenido una llegada, digamos, unívoca, unidireccional, sobre todo a los sectores más jóvenes. Yo creo ahí que hay una reserva de valor. Retomo lo último que vos dijiste, Ingrid, no solo en las personas, ¿no? Y digo personas y no individuos, deliberadamente, sino en las organizaciones sociales, en los colectivos, en las comunidades, en los territorios, y ahí es donde hay que apostar, o sea, a rearticular, empiezo por el final, digamos, ¿no? A rearticular alguna nueva imagen que nos ponga a todos en el mismo barco, o sea, y que discuta fuertemente y le gane la disputa a ese sentido común o a ese contenido del sentido común, que es el del capital humano, que es el que sostiene la filosofía del capital humano. Que esa es más allá de la grandilocuencia o la fuerza de estos movimientos esperpénticos que hace el gobierno, lo que a mí me parece que realmente lo son, ¿no? Como mandar a hacer fila a las personas una a una para plantear sus necesidades individualmente. El éxito de la operación tiene que ver con haber introducido una idea, que la leo para decirla mejor, que es que el individuo siente que está actuando en libertad, que nadie lo gobierna, ¿no? Y que le hace sentir, percibir, vivir el ejercicio de una libertad sin que ninguna fuerza externa esté actuando sobre sus decisiones. O sea que no es tanto Estado versus mercado el problema aquí, sino como la filosofía de la potencia de los individuos y de la idea del reconocimiento de sus logros, o sea, linkear esfuerzo a logro, ha vuelto a imponerse en una sociedad como la nuestra, que tenía un ideario, digamos, por lo menos que eso creíamos, basado en otros principios, ¿no? De ciertas visiones igualitarias o igualitaristas o redistributivas, ¿no? Bien. Así que me parece que ese es el principal desafío. Yo creo que hay una reserva de valor en la subjetividad
y en las instituciones, que es otra cosa que voy a colocar, y por ahí planteándolo desde el nivel subnacional, o sea, ahí planteándoles, ahí veo a los estudiantes del Instituto de Conurbano, de la carrera, a la profesora Verónica, a Marcelo, y que están en el instituto, tratar de deslocalizar un poco la discusión y plantearlo también mirándolo desde otras realidades, por ejemplo, del nivel subnacional, o como lo estoy viendo yo acá desde la provincia de Santa Fe, que es una provincia rica, también muy desigual, pero que tiene inversiones, por ejemplo, en infraestructuras sanitarias, educativas, fenomenales, ¿no? Y una cultura del trabajo en el Estado que, digamos, no es tan sencillo de desarmar, desmantelar, desarticular, ¿sí? Por ahí algo voy a retomar. Bueno, acá sí me van a tener que parar porque ustedes saben que yo hablo mucho, así que cuéntenme bien, ya empecé, no es que me esté curriendo estos 5 minutos, pero ya... ¿Hay algo nuevo en esta crisis? Hay toda una discusión sobre si esta crisis ya la tuvimos, ¿no? Si esto es un déjà vu del 2001, si en realidad la sociedad tiene músculo y sabe, y tiene... Bueno, y yo siempre digo que, o estoy pensando, no es que digo siempre, pero digo, pienso que en esta conversación que entre colegas estamos teniendo con estudiantes y demás, si bien esta crisis reconoce antecedentes en la del 2001, a diferencia de esta, me parece que de aquella, de la del 2001, lo que está planteando la crisis actual es un proceso de empobrecimiento que se instala sobre trayectorias fuertes de acumulación de desventajas. Lo que hay es un empobrecimiento masivo, ¿no? Un deterioro de la capacidad adquisitiva del salario y de la clase media, como planteaban los datos al comienzo Nacha, y a la vez, algo que, bueno, ahí está nuestra maestra Claudia Danari, no le gusta que diga eso, pero lo digo, que es que también está investigando este tema, y el equipo de seguridad social del área de política social, que es la vulnerabilidad de la población en edad de trabajar. Ese es el dato contemporáneo que no estaba presente en el 2001, ¿sí? Y que tiene que ver con poblaciones que deberían estar ahora generando ingresos, acumulando activos y protegiéndose con sus aportes al futuro de la vida pasiva, y no lo están haciendo. Entonces esto es una bomba de tiempo. La población en edad de trabajar no está trabajando todo el día para vivir, claramente trabaja todo el día para vivir, pero no está empleada, por supuesto no está empleada bien, y además no está protegida y no está aportando. Entonces, esta bomba de tiempo va a explotar hacia atrás en la cadena de la generación y hacia adelante. O sea, hoy todavía los adultos mayores tienen alguna reserva de activos en la vivienda, en donde en general vive toda la familia hacia atrás, pero también en la jubilación, que aunque esté ahí en la línea de flotación de la pobreza, tiene una estabilidad y demás. Y hacia atrás, el problema es que esas infancias que hoy son hijas de estos hogares liderados por adultos en edad de trabajar, están sufriendo, digamos, por propiedad transitiva, una cadena de vulnerabilidades que los pone aún mucho más atrás. Y ni que hablar si esto lo cruzamos por géneros, ¿no? O por disidencias, o por desigualdades territoriales. O sea, ahí entonces la cuestión social ya no es la del 2001. Lo que hoy tenemos es una fragilidad exponencial de las condiciones de vida y, a su vez, en esta cadena, ¿no? que tira hacia atrás. Ese es el problema, tira hacia atrás, hacia las nuevas generaciones, o sea, esa potencia de desintegración social, perdón, pero la imagen es esa, que a su vez deja todavía mucho más atrás a los núcleos duros de exclusión que venían más o menos, que es lo que estamos viendo. Por eso revienta en la imagen del paisaje urbano, la gente en situación de calle, digamos, es más visible, sencillamente porque ciertas cortinas o velos se corrieron y la situación tiene un nivel de criticidad que ya es absolutamente inocultable. Entonces, frente a esto, ¿por qué esta crisis es más grave? Porque siempre lo digo, porque lo que ha pasado es el tiempo sobre nosotros, como personas, como ciudadanas, como sociedad. Entonces, el problema de la política social es no solo la cuestión del territorio, que se planteaba muy bien ahí, tengo un comentario para hacer, porque al final la cuestión de la territorialidad y la desterritorialización de la política social es un tema abierto a polémicas, ¿sí? Abro la nota al pie, porque en su momento desterritorializarla para construir sistemas de protección generaba un efecto de ciudadanización muy fuerte. Entonces el territorio era un problema, porque era el territorio de la focalización
del neoliberalismo, ¿sí? Entonces hubo un proceso de nacionalización, universalización, construcción de sistemas de protección a nivel nacional que supuestamente transfería, digamos, prácticas o experiencias de ciudadanía mejores. Cierro la nota al pie. Así que ahí hay un tema con la relación con el territorio que no terminamos de resolver, ¿sí? Bueno, frente a este problema, digo, el territorio es un problema para la política social. El otro problema para la política social es el tiempo. No sabemos qué hacer con el tiempo, porque a veces cuando las cosas están bien, incluso cuando nos están saliendo relativamente bien, no podemos gobernarlas más allá del tiempo que donde tenemos la firma, la lapicera, la manija de las instituciones, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace para sostener un cierto acuerdo, y esto conecta con lo que decía Paula? Bueno, con consenso sobre que ciertas cosas no se van a tocar más. Si el señor ministro de Justicia no puede decir lo que dice, pero lo dice. Ese es el problema que tenemos. Entonces, estamos realmente, todos tenemos capacidad de sostener acuerdos elementales sobre cuestiones que ya dijimos, por ejemplo, la determinación biológica del género, la determinación biológica, confundir sexualidad con género, con identidad personal. O sea, bueno, entonces ahí sí, Paula, coincido con vos. Frente a esta tremenda criticidad, no estamos en condiciones de sostener acuerdos mínimos, y esa sería una tarea profundamente política, respecto de hasta dónde vamos a llegar con esas reformas, hasta dónde sería inaceptable, etcétera, ¿no? Finalmente, como siempre también conversamos con Claudia, de lo que se trata es de acordar hasta dónde vamos a soportar la desigualdad, digamos, hasta dónde la política social en una sociedad democrática va a tolerar la desigualdad o, lo que decíamos recién, la transmisión de vulnerabilidades y de desventajas que terminan siendo depositadas en las espaldas de los sectores y de los espacios más débiles, ¿no? de la sociedad. Bueno, hay que hacerse cargo también de que nuestro sistema de protección venía crujiendo mal, ¿no? Venía crujiendo mal. Y vos, Ingrid, lo planteaste también, Paula. Tenemos que hacernos cargo, desde el progresismo, de que el Estado merece una reforma. Necesitamos una reforma del Estado. El problema es que la reforma, cada vez que llega esta discusión, llega por el otro lado. Entonces, ¿por qué no la planteamos nosotras? ¿No? En los mecanismos, en las cadenas de firmas, ustedes son expertas, yo no, muchísimas cosas de las compras públicas, de los expedientes, realmente validan o terminan haciéndole el juego a ciertas visiones del Estado, ¿no? Monstruoso, deforme, costoso, etcétera, etcétera. Entonces, frente a este panorama que vos planteabas, que se planteaba al comienzo, Paula, de que el problema finalmente es la desarticulación y la descoordinación, y yo estoy completamente de acuerdo, lo que te está marcando es que ese es un estado, ¿no? Procesos y ciclos, efectos de gestión, cadenas de firmas, de gestión que tenemos que mejorar. Bueno, en ese punto entonces, a ver si me ordeno, quería pasar a algo, tengo 5 minutos más, a algo prospectivo, algo a ver cómo podemos hacer para... Sí, todavía te quedan como 13 minutos. Ah, bueno, tengo un montón. Bueno, entonces yo decía, los sistemas de protección no eran la maravilla también, ¿no? Hagamos una revisión de los sistemas y de los dispositivos que creíamos que habíamos alcanzado y con eso estabilizado ciertos discursos en torno a cómo las instituciones deben ser, que también el otro día en una actividad que se hizo en el CCC lo discutíamos, ¿no? Bueno, se ve que no era tan así. Las razones que creemos conquistadas, los derechos que creemos cristalizados institucionalmente están en riesgo, siempre están en tensión, siempre están en el vaivén, digamos, de la lucha hegemónica y contrahegemónica. Aprendamos de eso, aprendamos, como planteabas el otro día, Claudia, que las instituciones están siempre abiertas a polémicas y disputas. No pensemos que, por eso digo, las está asediando el tiempo, las asedia el tiempo, la acción colectiva, el movimiento de ideas. Entonces ahí hay un trabajo profundamente político que hacer para que esos argumentos continúen gobernando las instituciones, digamos, y nada, lo tenemos que entender, porque está sometido a la vorágine de la política, de la ideología, de la cultura y el momento epocal que azota a todo el mundo, ¿no? Digamos, hasta países, las socialdemocracias nórdicas están sacudidas por argumentos de derecha, ¿no? Entonces, que vienen a cuestionar
sistemas que damos clases sobre eso, nos parece que son verdades conquistadas. Bueno, parece que no están así. Entonces, está claro que el sistema de protección que tenemos presenta un fuerte desacople con la estructura de riesgos. La estructura de riesgos donde, como planteaba yo al comienzo, donde la población adulta en edad de trabajar está desprotegida. Y la protección pensada para esa población estaba vinculada al trabajo, pues no tiene trabajo, y entonces ¿quién la protege? Es un problema garrafal. Nosotros tenemos que ponernos a pensar, no solo a construir acuerdos, a pensar cosas para ver cómo vamos a hacer con esto. ¿Bien? ¿Qué vamos a hacer con esto? El ciclo, entonces, la idea del riesgo, que antes estaba atada al riesgo de la vida activa, está atravesando todo. O sea, no es el riesgo de la vida activa, el riesgo a enfermarse, el riesgo a salir del mercado por el embarazo, o el riesgo vinculado a la vejez, sino que es el riesgo que atraviesa la vida a todos los planos, en todos los momentos, ¿no? El ciclo de vida está asignado por riesgos de todo tipo: a no tener ingresos, a comer mal, a carecer de cuidados adecuados, a no acceder a servicios de salud y educación, o a caerse de esos servicios. ¿O acaso pensamos que porque esos servicios existan, por ejemplo la escuela, está claro cuál es el camino que tiene que realizar un pibe de 11, 10, 12 años para llegar a la escuela? Ese camino es titánico. Es más, es probable que no pueda dar pasito a pasito para que todos los días sostener una trayectoria educativa regular. Eso también, como estudiantes y de política social y profesionales, tenemos que saber. Que esté el defector no significa que haya ejercicio de acceso. Pero los sectores de las políticas no están preparados para abrirse, correrse, ¿no? Salir de la puerta, del umbral, y ver qué pasa. Justamente porque sienten que ahí se desnaturalizan. Y probablemente sea así. Por eso la escuela tiene un proyecto pedagógico y no quiere tener un proyecto asistencial. Entonces, ¿quién tiene que pensar la relación entre los sectores desde una lógica de integralidad? El Estado desde una perspectiva más inteligente, que si llego lo voy a decir, pero bueno. Riesgos que atraviesan todo. Entonces, bueno, hay que cambiar. Analía Minteguiaga, en un texto hace muchos años, decía, que me parece fabuloso como lo dice, la unidad de intervención de la política social. Ya no pensada entonces ya atenta al ciclo de vida, como ciclo de riesgos. Eso requiere, ¿no hay plata? Bueno, pues requiere mucha plata, pero no solo mucha plata, requiere ideas, acuerdos y tiempo, ¿no? ¿Cómo hace el Estado, la política social, para atender al ciclo de vida? Primero se hace cargo de que no es solamente política asistencial, cosa que sabemos, ¿verdad? Es política social con toda la carga de valores, ideología, técnica, poder que tiene que tener para gobernar el Estado. Está claro que este Ministerio de Capital Humano no podría hacer esto ni aunque lo quisiera, no tendría ninguna... Porque no quiere, porque para que esto sea así tiene que tener volumen político. O sea, la política social tiene que ser una política de Estado de máxima prioridad al lado de la política económica, junto con la política económica. Bueno, está bien, estoy soñando con los peces de colores, pero ese es el punto. Y ahí planteo 5 campos, no los voy a desarrollar, pero si quieren después lo discutimos, en donde la política social podría intentar, no la política social en abstracto, como entelequia, sino nosotros, que somos los que la hacemos, dando clase, o trabajando en el Estado, o dando el debate, proponerse 5 puntos que recuperen el carácter profundamente ético y político de la política social. Y que generen alguna condición o alguna imagen de sociedad igualitaria. Si es que estamos a tiempo de hacerlo, yo creo que sí. Yo creo que hay una reserva de valor cultural para hacerlo. Por un lado, hacernos cargo de que la sociedad, que la división entre economía formal e informal, esa dicotomía debe ser absolutamente rebatida, disuelta. Es decir, la realidad es pensar y potenciar esquemas de economía mixta. Acá, no sé si hay alguien experto en economía social, podría luego aportar, y entender que ya lo sabemos, y ya lo planteó José Luis Corallo y lo viene elaborando un montón de gente. El Estado, el sector privado y la economía popular tienen que trabajar juntos para jerarquizar la economía de la reproducción de la vida. O sea, no hay más tiempo para seguir discutiendo si es una economía de pobres para pobres. Lo que hay que reconocer es que la gente trabaja y obtiene ingresos para vivir, y hay que jerarquizar esos trabajos, protegerlos, ayudarlos a que superen el nivel de lo mínimo, de lo básico, etc. ¿Hay algunos formatos jurídicos para avanzar en ese plano? Sí. Los había planteado el INAES, por ejemplo, la gestión de Mario Cafiero, a partir de figuras como las cooperativas de actores múltiples.
que permitían una serie de construcción multiactoral que descargaba del peso de las personas en situación de vulnerabilidad sociolaboral para ponerlo en actores más fuertes, entre ellos el Estado. Si quieren después eso lo podemos charlar. Pero ahí hay una cosa importante que se puede hacer. Lo segundo, bueno, esquemas de acceso para circuitos financieros formales, en línea de lo que creó el FONDES de la Ciudad de Buenos Aires. Hay algunas cosas que se pueden hacer en el corto plazo. En cuanto a servicios sociales universales, ahí sí, el nivel subnacional tiene todo para hacer. Provincias como Córdoba, Santa Fe, Mendoza y otras, yo les diría en general, San Luis, tienen infraestructuras que son referencias cotidianas y también en el conurbano, por supuesto que también en el conurbano bonaerense, que suele estar vilipendiado, digamos, puesto en cuestión, ¿no? Como que todo lo que ocurre, por ejemplo, en la escuela, y Marcelo te miro, digamos, es sospechado, es un espacio de arrebato. Bueno, vamos a ver, ¿no? Si eso es así siempre, en todos los casos, ¿no? No terminemos de validar esa imagen, ¿no? Lo mismo con un montón de sectores que quedaron emplazados en los territorios y que son espacios de referencia para la reproducción de la vida. Centro de cuidado, atención de primera infancia, CAF, que quedaron boyando, centro de jubilados, los centros de integración que vos planteabas, de referencia territorial, que ahora esos sí los desmantelaron. Podría hablar un rato largo de lo que significó acá en Santa Fe. La gente los abrazaba. En la ciudad de Santa Fe la gente los abrazaba, quería impedir el vaciamiento, ¿sí? Entonces, para revisar las ideas de que la gente tiene fobia al Estado, ¿no? Digamos, no terminemos de comprar esa idea. Otro capítulo, y ya voy terminando, políticas de cuidado. Ya tenemos un montón pensado sobre eso. Bueno, no bajemos esa discusión. Hay que hacerlo hoy, hay que hacer incidencia en el debate parlamentario. Rescatemos todos los proyectos, el socialismo tiene uno. La diputada Bianchi en aquel momento del kirchnerismo, del Frente de Todos, tenía un proyecto valiosísimo. ¿Por qué vamos a dejar de discutir eso? Esa agenda parlamentaria. Yo pienso que ahí hay mucho para aportar desde una lógica de no pensar los cuidados como autonomía versus dependencia, sino en lógica de ciclo de vida, como planteaba antes, en una lógica de interdependencia, ¿sí? Yo no soy experta en esto, pero lo estoy estudiando y la verdad es que está bueno. Por ejemplo, esto se puede hacer a nivel subnacional. Los gobiernos municipales lo pueden hacer. Si tienen reglas de juego claras para plantear perspectivas de cuidados que transversalicen todo, la política ambiental, la política urbana, la política de transporte, la política alimentaria. Cuarto, política alimentaria. Acá hay un montón para hacer. Y yo lo podría resumir en lo siguiente. Demos un salto en la discusión para desasistencializar la idea de la alimentación. Porque con esta discusión del RENACOM, de que si los alimentos llegan y no llegan, nos están poniendo a discutir sobre hidratos, ¿no? de segunda y tercera marca. Nosotros estábamos en otra discusión, incluso en la pandemia. Entonces volvamos a ponerle política a la discusión. El plato de comida necesita ser politizado desde el punto de vista de la política pública. ¿Y cómo se hace eso? Con buenas políticas públicas. No se hace desde el nivel nacional entregando fideos, que por supuesto tienen que ser entregados. Claro que sí. Se hace desde el nivel subnacional, provincial y municipal, poniendo coordinación con circuitos cortos de comercialización, cosa que acá, por ejemplo, en la ciudad de Santa Fe podría ser si no se hace. Es decir, ahí hay un margen de acción política para que la persona que lidera un comedor no tenga que romperse la cabeza pensando cómo le pone un huesito o un poco de proteína al guiso. Eso lo tiene que hacer el Estado y eso no sale plata, no sale plata. Eso tiene que ver con ideas, con acuerdos y con logística, escalabilidad de ciertas decisiones. Ahí lo territorial es clave, ¿sí? Entonces, salirse de la lógica comunitarizada o solamente comunitarizada y asistencialista de la alimentación y dar el salto de escala. Ojo ahí, ¿no? Porque hay trampas en todo. Eso no significa vaciar las organizaciones comunitarias de cuidados y que dan de comer, porque esa es una operación también de descomunitarización. Pero también sabemos lo que hacemos política social, que hay luces y sombras en eso, como con el territorio. Cuando validamos los cuidados comunitarios, hacemos, como dice Marisa Fournier, un subsidio de abajo hacia arriba y desresponsabilizamos al Estado nacional, provincial y municipal de la responsabilidad que tiene. Entonces, vieron que este es un terreno resbaladizo, digamos, ¿no? Uno juega y se tiene que bancar la jugada.
¿no? En la disputa por el sentido, cuando yo digo ponerle comida al plato de comida y estatalizarlo, no estoy diciendo con eso quitarle recursos a las organizaciones comunitarias. Estoy diciendo que solo ellas no pueden darle el salto de calidad al plato, ¿sí? Podríamos hablar más, pero ya está, eso es lo que quería plantear. Creo que se entendió. La clave federal, la clave subnacional es absolutamente central para pensar eso. Hay que trabajar en esa escala. En este país es muy difícil porque parece que retrocedemos hasta de discusiones de sistema de protección nacional, pero si no empezamos a pensar, y la clase dirigente no se hace cargo, digamos, de que tiene que asumir un rol activo y menos miserable, ¿no? En la discusión sobre pactos y acuerdos a mediano y largo plazo, bueno, sí, efectivamente la respuesta es no hay plata. Es aceptar que no hay plata, pero por todo lo que venimos diciendo, eso no es lo que nosotros pensamos, ¿no? Bueno, gracias. Gracias a vos, Dani. Bueno, finalmente, nada, estuvieron todos respetando los tiempos, así que les agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias, como siempre, por tus aportes, Dani. Así que, si quieren, damos paso al debate, a las preguntas, ya sea, digamos, o porque por ahí quieran dialogar las panelistas en sus ideas, porque quienes les estemos escuchando tenemos algunas preguntas. Ahí Paula levantó la mano. Así que si quieren voy a ir armando una listita y les vamos a ir dando la palabra. Paula. Sí, gracias Ingrid, Daniela, muchas gracias. Es cortito para dialogar con Daniela respecto de los territorios. No lo planteaba en términos de, digamos, la dicotomía entre la política nacional y lo local, sino en términos de participación de los territorios en el diseño de las políticas nacionales. Y en el sí, quizás, el pensar diferenciadores o características específicas o aspectos que puedan ponerse en valor en los territorios por, digamos, cuestiones de características culturales, necesidades. ¿Se entiende? O sea, no en, digamos, en esta, no como contraposición de la política nacional. Eso respecto de cuando dije territorios, ¿en qué estaba pensando? En el componente participación, en la participación, en la formulación participativa de las políticas. Eso por un lado. Y después, respecto digamos, del Estado, ¿no? Que pensaba decirlo al principio, no lo dije. O sea, digamos, este desguace, o sea, es literal y real y concreto que pretenden desarmar y eliminar al Estado, y lo dicen además. O sea, de ahí, o sea, nada nos puede sorprender respecto de la voracidad y la rapidez con la cual destruyen, ¿no? O sea, ahí no hay discursos ocultos, no hay, o sea, es claro y explícito lo que pasa es que yo no siempre lo que estoy conversando con mis estudiantes es, o sea, el electorado, no sé si pensaba, digamos, este diagnóstico que hacías de que, digamos, lo que se votó pensando en una maquinaria con la cual digamos, que se critica, lo que no sé es si estaba tan claro cuáles de los servicios que sí estaban presentes eran decisión política, ¿no? No sé si se imaginaba, digo, no nosotros, pero no sé si se imaginaba que el precio del transporte tenía que ver con una decisión política, digamos, y así, etcétera, ¿no? O sea, ahí está también la cuestión de qué pensamos que es el Estado, ¿no? Esto que decías al principio, Daniela, de lo necesario también por discutir. Gracias. Le doy entonces la palabra a Verónica Maceira, que está desde el Instituto del Conurbano en la universidad con un grupo de estudiantes que tenían allí su clase, pero están obviamente en los debates. Te damos la palabra, Vero.
Están muteadas, ¿eh? Bueno, buenísimo, gracias. Estamos acá con los chiques, es una experiencia lindísima que estamos teniendo, quiero decir eso por empezar. Así que estoy muy contenta con esto, de estar con los chiques acá, todos compartiendo el panel. No, quería hacer una pequeña intervención en función de lo que estaban comentando. Y una de las cosas que me queda picando es esto que dice Dani, de discutir los sentidos, ¿no? Yo quería retomarlo en dos sentidos. Una es que me llama la atención a mí también la manera en la que aparece la imagen del 2001, ¿no es cierto? Como si la situación de inicio, digamos, del gobierno de Javier Milei fuese una situación asimilable a la del 2001 en algún sentido. Y yo diría que en muchísimos sentidos es totalmente diferente en términos de expansión económica, en términos de expansión del empleo, ¿sí? Aunque no, por supuesto, en términos de pobreza, pero eso tiene que ver con la distribución del ingreso, no con la situación productiva y del mundo del trabajo. Digo esto porque en realidad previo al gobierno de Milei lo que nosotros tenemos es efectivamente una expansión del empleo con altos niveles de actividad económica, altos niveles de asalarización, o sea, no es solamente empleo basura, crecimiento sostenido, ¿no es cierto?, del empleo registrado y también del empleo no registrado junto con un crecimiento de la tasa de asalarización, que da, digamos, indicio, ¿no es cierto?, de la incorporación de fuerza de trabajo, ¿no es cierto? Entonces digo, en relación a esto, ¿no?, a discutir los sentidos, ¿no? Los sentidos no es lo mismo una crisis de desigualdad, una crisis de distribución, ¿no es cierto?, que una crisis económica de retracción y destrucción del empleo, ¿no? Entonces digo, ahí hay algo que me llama la atención, porque me parece que también es una manera, ¿no?, de instalar lo que efectivamente es un punto de inflexión posterior, ¿no es cierto?, a partir de diciembre del año pasado, ¿no?, que es justamente el punto de inflexión en relación a la expansión del empleo privado, de la incorporación de fuerza de trabajo y la destrucción de puestos de trabajo, ¿no? Entonces digo, que la situación estaba complicadísima, mucho más quizás que lo que estamos dispuestos a, digamos, a reconocer, pero no necesariamente en todas las variables que te están señalando. Digo, es importante porque si no también no estamos viendo, ¿no es cierto?, el punto de inflexión que supone en un nivel el gobierno de Milei. Eso por un lado, en cuanto a disputar los sentidos. Por otro lado, otra cosa de lo que se mencionó y que también me parece interesantísimo para discutir, es esta cuestión del sentido común, ¿no? Del sentido común que se instala o del sentido común, digamos, instalado, ¿no? Por eso es común, ¿no? Del capital humano, ¿no? De la idea del individuo, ¿no? La idea ni siquiera, digamos, decía Dani, del mercado, ¿no?, frente al Estado, sino del individuo, de la libertad del individuo, de la productividad, ¿no?, incluso del individualismo popular. Que pareciera haberse logrado, ¿no es cierto?, imponerse sobre esta idea más igualitarista, ¿no?, de la justicia social y demás. Bueno, ahí yo creo que dos cosas. Una, que pugne por imponerse no quiere decir que se imponga, ¿no? O sea, me parece interesante los matices, ¿no?, en términos de discutir los sentidos, ¿no? Una confluencia electoral no es lo mismo, ¿no es cierto?, que el sentido común de una gran fuerza social. Me parece que son dos cosas distintas, ¿no? Por eso, digamos, tanto es así que no es un sentido común compartido, me parece a mí, que es lo que dice Ingrid, que me llamó mucho la atención la manera en que ella
lo presentó, me interesó mucho esa manera, digamos, la diferencia entre, digamos, lo que es la entrada al Estado, ¿no? Al aparato del Estado, del gobierno de Javier Milei y lo que fue el macrismo, ¿no es cierto? Que también parecían marcianos, ¿no es cierto? Y que de hecho le decían los muñecos, ¿se acuerdan que le decían los muñecos cuando entraba? Sin embargo, digamos, el macrismo compartía, ¿no es cierto?, ciertos criterios, podríamos decir, de justicia retributiva, ¿no es cierto?, ciertos criterios respecto del Estado y de la función del Estado, ¿no es cierto?, que no comparte el gobierno de Javier Milei. ¿Por qué? Porque justamente, digamos, es un gobierno extremadamente liberal, o sea, de una radicalidad, ¿no es cierto?, que es extraña, digamos, y por eso digo, es extraño, yo creo que a un conjunto importante de la población, ¿no? Y en ese sentido, me parece que es interesante también discutir los sentidos, ¿sí? ¿En qué medida logra imponerse, en qué medida, digamos, no es justamente, digamos, una porción quizás no tan importante de la población que comulga con esa radicalidad, ¿no? Digo, como para seguir discutiendo los sentidos. Bueno, eso en principio. Gracias, chicas. Muy interesante la presentación. ¿Puedo retomar algo sobre esto también de la disputa de sentido? Y también yo me quedaba pensando con el título de la charla No hay plata, y esta cuestión de que claramente más allá de que el cuestionamiento hacia la política social y sobre nuestro organismo es el achique, ¿sí?, del gasto constantemente, en realidad lo que vemos que es en realidad lo que no tiene que ver con una cuestión de financiamiento, y que también yo creo que eso va a encontrar en algún momento, digo, por lo menos uno entiende que más allá que claramente hay un sector que apoya, acompaña, inclusive celebra estas decisiones, al mismo tiempo, digo, y recién vos traías el caso, Daniela, de el CDR de Santa Fe, y eso fue algo que lo vimos en todos los centros de referencia, donde hicimos jornadas de protesta en defensa de los centros de referencia, y la comunidad salió a abrazar las oficinas, digo, que claramente también una sociedad que pide del Estado un marco de regulación, un marco que creo que más allá de todas las, digo, críticas y cuestiones para rever, discutir en cuanto al funcionamiento, inclusive digo acá con mucha confianza porque entiendo que es un ámbito amigo, qué estaba pasando con los centros de referencia en los últimos años, digo, a partir, por lo menos uno viendo, conociendo desde adentro qué había pasado en los últimos 4 años, uno veía ya con la situación de nuestras oficinas, muchas veces también cómo estaban atravesadas por las disputas políticas, las internas, un ministerio que tuvo 3 ministros, donde fue muy difícil la convivencia interna, que bueno, que también, digo, generó un escenario donde también a ellos les fue muy difícil avanzar, por un lado, por el grado de precariedad en la cual nos encontramos los trabajadores, pero también por ese proceso de falta de institucionalidad que muchas veces encontrábamos nosotros dentro de nuestros mismos espacios laborales. Entonces, creo que ahí sí hay un refugio para pensar qué va a pasar, digo, que capaz todavía no se hizo carne, pero también con una sociedad que claramente en algún momento espera algo del Estado. Yo no creo que no se espere nada del Estado. Sí, yo creo que se espera. Por eso es que también al final decía, bueno, tenemos que poner en discusión también qué Estado realmente creemos que necesitamos, y particularmente nosotros los trabajadores creo que también en estos momentos son tiempos también para las propuestas, a pesar que es difícil, porque nosotros estamos, que digo, en la peor trinchera cada 3 meses con despidos masivos, bailando realmente con la más fea, pero también la necesidad de tener un horizonte de esperanza, realmente de construir un horizonte de esperanza, porque si no también, un poco a veces hacemos el chiste, bueno, ¿quién cierra la puerta y nos vamos? Porque realmente es muy frustrante. Pero también creo que hay algo ahí de lo colectivo, de aquello que nos tiene que seguir
juntando para pensar realmente propuestas para avanzar. Gracias, Ingrid. Le doy la palabra a una de nuestras estudiantes, Soledad Quiroga. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, primero agradecerles profundamente el espacio. Y nada, bueno, muy, muy conmocionada y despierta con estas miradas que nos plantearon. Cuando levanté la mano, bueno, justo estaba pensando un poco en esto después de escucharlas y de escuchar un poco a Daniela, sobre todo, pensaba, bueno, salió un poco ahí, Ingrid lo retomó, venía a un comentario y alguna pregunta sobre, hablando de, bueno, de disputa de sentido, de espacios de crisis. Nada, nos preguntamos muchas veces en los debates, en las materias de seguridad social, de evaluación de políticas públicas, si esta crisis, digo, a partir de dónde hay una cuestión coyuntural, cuando ganan gobiernos de derecha y de ultraderecha, y a partir de dónde en realidad el Estado viene siendo parte de una crisis institucional, donde las instituciones no le resuelven, no le terminan de resolver los problemas de reproducción de la vida a las personas. No solo desde esta lógica que ya lo explicaron hermosamente ustedes, de la protección asociada al trabajo formal, sino también desde esta carencia que expresaba Daniela, de encontrar otras formas de generar política social por fuera de ya las tradicionales, que es evidente que no están dando abasto. Bueno, un poco venía la pregunta, pero ya en el medio de que levanté la mano y hicieron ahí el comentario, un poco Ingrid expresó esto de pensar esto de la falta de atención del Estado. Bueno, pensaba en esto de la falta de institucionalidad también, y sobre todo me quedaba esta idea. Bueno, la pregunta un poco venía por este lado, qué pensaban acerca de eso, desde hace cuánto, porque también pasó con el macrismo, y pensaba dos cuestiones. Una, bueno, esto, cómo hacer, que lo respondió un poco Daniela, cómo hacer para empezar a analizar la política y a llevarla a cabo desde otro lugar, que no tiene que ver solamente con el financiamiento, sino con la organización, con otro tipo de estrategia, con otro tipo de lógica, porque además, como recién expresaba la profe Verónica, me parece en algún punto, hay otros problemas. Hay problemas nuevos y, como se decía, la cuestión social es diferente. Y en el sentido de la institucionalidad y de la crisis del Estado, pensaba que preguntarles qué continuidades y qué rupturas ustedes ven que se van dando en el Estado, para que, no sé, podamos pasar de un 9 de diciembre de un gobierno progresista, pseudo progresista, nacional, popular, a un 10 de diciembre o a cualquier otra fecha donde hay esos cambios tan abruptos de miradas de Estado. Digo, ¿qué rupturas y qué continuidades permite nuestro sistema institucional en todas las políticas públicas y en especial en las políticas sociales, para que estos cambios tan bruscos tengan lugar? Siempre debatimos un poco esto de que hay algo ahí que también habla de la falencia, ¿no? De que se pueda cambiar de un día para el otro, se pueda desguazar el Ministerio de Desarrollo. Ahí hay algo que me parece de la estructural, donde también quizá podríamos poner la mirada. Bueno, quería preguntarles acerca de eso, espero que se haya entendido, y un placer. Y Daniela, aprovecho con toda la vergüenza y decir, soy tu fan. Un abrazo. Daniela levantó la mano. No, gracias, Sol, un gusto. Quería decir una cosa. Hay un texto clásico de Cortés y Kessler que habla de una suerte de trade-off, de desacople entre los ciclos políticos y la inercialidad de las instituciones. No sé si lo conoces, que salió en una revista española. Y está re bueno porque nos permite pensar analíticamente que, fíjate, capital humano no fundió a salud dentro de ese desaguisado, porque ni se le ocurre, digamos. Ya basta, sí, porque la rectoría que se requiere, ahí están las expertas, las compañeras del área, ¿no? No pueden, o sea, lo que hizo fue bajar como la frecuencia, pero no sé, dirán ustedes, sí,
habrá desmantelado algunos dispositivos, que esa era la salvedad, pero no lo subsumió y no sé si se le ocurrió, pero no lo hizo. Eso quiere decir que en esto que vos llamás continuidades y rupturas, hay que tener en cuenta que una cosa es suspender un dispositivo, ¿no? Como puede ser, qué sé yo, un programa, el potenciar trabajo, y revisarlo y cambiarlo y sostener la transferencia, o sea, el instrumento, y cambiarle el nombre, ¿no? Que es algo muy común, o cambiarle el objetivo, qué sé yo. Igual es una cosa rara porque no está llegando todavía este programa nuevo en sus 2 versiones, o sea que está suspendido, ¿no? Pero yo no haría, ahí difiero un poco con vos, no es que las cosas estábamos en el paraíso y se rompieron y cambiaron abruptamente. La disputa por el poder de los dispositivos en el territorio frente a ciertos problemas está presente históricamente. Le pongamos 2 casos. Por ejemplo, el tema de la economía popular ha sido un campo de disputa en los territorios por quién la gobierna y quién la incentiva y quién la lidera, fenomenal, con muchos comandos. Por ejemplo, durante la gestión de Alberto Fernández, en la pandemia estaba el Ministerio de Desarrollo Social, el INAES y el Ministerio de Trabajo, con programas distintos interpelando a las mismas poblaciones. Que eso es, mercados de cercanía, ferias populares, eran distintos programas para alentar la comercialización asociativa, y la gente no entendía nada, ¿entendés? Porque venía un programa, venía otro programa, venía una capacitación. Esto, los que venimos hace años ya en la política social lo conocemos, ¿no? O sea, multiplicación de intervenciones astilladas que disputan, ¿no?, a la población objetivo. Con el caso de Juventudes pasa lo mismo. Está súper estudiado. Hay un libro que se llama Juventudes Disputadas que muestra cómo programas nacionales, tanto de que vienen de educación, eso quizá Marcelo vos lo conocés más, como los que vienen de, Progresar, el propio Envión, las becas estas que venían de Más y Mejor Trabajo, iban en la misma población puenteando todas las estructuras de gobierno, ¿sí?, provincial, municipal, cayendo así al territorio y generando un montón de efectos muy desacertados. O sea, a eso lo llamamos descoordinación, ¿eh? Ahí tenemos que hacer una revisión profunda de qué hacemos con la política social, sobre todo cuando compramos esta idea de que es, llego yo, asumo, me hago mi programita, lo considero, desmantelo el anterior, porque la gente, como dije cuando empecé, está cansada también, ¿viste? Que le repitan el mismo cuento, o volviendo a Paula, lo que vos decías, y tu precisión fue muy, muy válida, y comparto, de interpelar al territorio para que participe a las organizaciones para nada, ¿viste? O sea, esta cosa del llamado a la participación cuando no está claro ni para qué, ni cuál es ese resultado. Entonces, si la vamos a llamar, la vamos a convocar y vamos a hacerla parte de la política social, tengamos en claro para qué, por cuánto tiempo eso se va a sostener, porque si no estamos siempre como esa película de como si fuera la primera vez, ¿no? Esa cosa minimalista de todos los días te llamo y te digo, bueno, ahora sí, llegó la política social que va a resolver tu vida, llegó el programa y la gente está harta. Y eso alimenta un discurso, ¿no?, que es refractario al Estado, como dice Pablo Semán. Esa fobia se construyó también durante la pandemia, o sea, en relación a cómo los asalariados podían estar protegidos sin trabajar, los informales no, pero se combinó con esto otro, ¿no?, con un mensaje bastante esquizofrénico del Estado, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay mucho para revisar. Marcelo Ochoa levantó la mano. Buenas, ¿cómo están? Bueno, muchísimas gracias a las 3 por esta invitación a pensar. Sobre esto último, tenía como algunas cosas apuntadas acá. Por ahí yo acostumbrado más a mirar tema progresar, juventudes, campo, trabajo y educación. Es muy llamativo, digamos, en esto de cómo hay experiencias concretas que van abonando a este cansancio respecto del tipo de intervención del Estado. Cuando analizamos progresar, vemos 4 gestiones, 4 criterios muy distintos. Un primer momento, ¿no?, muy ligado a la integralidad de los derechos, la interrupción de eso, la restauración de criterios meritocráticos, un intento de recuperación con poblaciones priorizadas, ¿no?, en la época de Alberto, y ahora, que además nos venían negando la normativa, una desaparición de muchos criterios que tenían que ver con intentar un tipo de protección y reconocimiento de necesidades específicas de los jóvenes con cierto grado de integralidad, ¿no? Y esto es lo que uno observa cuando conversa con los pibes de progresar,
que es un no saber dónde está la responsabilidad para manteniéndose en el programa, no unidas y vueltas, si el ANSES, si el ministerio, si la universidad. Entonces, eso que van leyendo fragmentadamente como el Estado, muchas veces, digo, termina repercutiendo en la imposibilidad de identificar dónde está la exigibilidad del derecho. A mí me parece que ahí hay un impacto muy fuerte en esto, de pensar incluso impactos diferenciados, ¿no? Sobre cómo experimentan los pibes, las pibas, los jóvenes, el acceso a la universidad, digo, y el fortalecimiento de sus trayectorias. Entonces, ahí me parece que desde el punto de vista de las experiencias hay muchas lecciones que ir sacando también, ¿no? Como para sumar un poco más a esto, me interesó mucho lo que planteó Paula al comienzo, digamos, de la dimensión participativa, como un carácter también, ¿no?, de ciudadanización también que hay que empezar a problematizar, tematizar y incorporar en los diseños, ¿no?, de nuestras políticas o nuestras formas de intervenir. Así que muchas gracias. Le damos la palabra a Nariovich, que seguía en la fila. Bueno, voy a hablar poquito porque ya veo que queda poco tiempo. Pero no, primero agradecerles acá a las compañeras, muy interesante escucharlas. La verdad es que no, solo me quedé pensando un poco esta tensión, esta idea de tensión entre la territorialización de la política y la idea de la política más en una mirada más universal y más de rectoría del Estado-Nación. Y no, yo pensaba ahí, ¿no?, lo interesante que es generar estos diálogos entre quienes vienen trabajando o vienen estudiando distintos sectores de la política, ¿no? Porque cada sector de la política tiene realmente sus particularidades, ¿no? Entonces yo les escuchaba y todo el tiempo trataba de llevar estas discusiones a lo que pasa en el sector de la salud, donde trabajamos con María, y pensaba que en realidad esa discusión, si territorialización o universalización o rectoría del Estado-Nación, en realidad esa discusión casi que no tiene lugar en salud, porque en salud sí necesitamos financiamiento, no podemos hacer nada sin financiamiento, y no podemos hacer nada a esta altura del partido sin financiamiento del Estado-Nación, porque las brechas de desigualdad y de capacidades instaladas y de infraestructuras y de equipamientos en los estados subnacionales y en los niveles locales son tan grandes, vienen desde hace tanto tiempo, que no hay posibilidades de rearmar un mapa de salud con acceso y que piense en un ciudadano que tiene acceso a la salud, si no hay una intervención muy fuerte del Estado Nacional con un financiamiento muy fuerte, muy fuerte. Y también pensaba, ¿por qué no pensar en esta? Es una tensión sin duda, pero ¿por qué no pensar por qué no me sale la palabra, pero ¿por qué desanclar esta idea de intervención nacional con la territorialización de la política? Porque en realidad lo que pensaba es que justamente quizás un aprendizaje interesante de los tiempos pandémicos tuvo que ver con esto, con que por más que la política en el sector de la salud necesite de una fuerte intervención del Estado Nacional y de un fuerte financiamiento y regulación del Estado Nacional, la única manera de llegar a la gente es a través de esa territorialización. La única manera de llegar a los problemas que la gente tiene de salud en los territorios, porque son problemas muy diversos y que vienen siendo muy diversos desde hace mucho tiempo, es articulando con los actores que están en el territorio. Casi que no hay forma, sino. Entonces, bueno, nada, pensaba un poco estas discusiones que ustedes trajeron. Gracias, Ana. Nos quedan poquitos minutos, pero Carolina Foglia también había levantado la mano y después no sé si quieren, para cerrar por ahí, darles nuevamente las palabras a las invitadas, a ver si quieren hacer algunas pequeñas palabras de cierre y para respetar los acuerdos.
ya iríamos cerrando. Voy muy breve. Bueno, agradecerles, por supuesto, porque ayuda a reflexionar y a pensar varias cuestiones en estos tiempos. Yo también me había quedado ahí pensando en la cuestión de la territorialización, desterritorialización en estos momentos. Y ahí, bueno, el aporte de Ana me hizo pensar en otro campo, que es el campo donde trabajamos ahí con Marce, que es el campo de las políticas de niñeces y adolescencias, de las políticas de cuidado, y también de la política alimentaria. Y pensaba, bueno, dos cosas, una más ligada a lo que señalaba Ana recién, pero originalmente lo que estaba pensando es cómo estos procesos de desterritorialización actuales, vinculados al desmantelamiento de algunas instituciones nacionales en el territorio, pero también al ataque hacia aquellos que ejecutan y que son los principales implementadores de algunas de estas políticas sociales en los campos que señalaba recién, como las organizaciones sociales, pero también los estados municipales, implican sobre todo un proceso de descomunitarización, y que me parece que por ahí va el proyecto político al cual hacía referencia Paula. Digo, no es solamente desterritorializar, sino fundamentalmente romper lazos comunitarios, porque creo que ahí el trabajo de las organizaciones sociales, interviniendo en el proceso de la política social, no solo participan en el proceso de la política, sino que fundamentalmente permiten construir comunidad con las propias poblaciones destinatarias. Entonces ahí la desterritorialización, desde mi punto de vista, apunta fundamentalmente a destruir esos lazos comunitarios, y ahí comparto lo que señalabas, Dani, respecto de que ahí está la reserva de valor, y me preguntaba, bueno, hay una reserva de valor, pero muy vilipendiada, no solamente por el ataque en el discurso público, sino también porque son aquellos sectores empobrecidos quienes están trabajando en esas propias organizaciones. Entonces pensaba, bueno, ¿cuánto sostenemos esa reserva de valor para seguir apostando a esa construcción de comunidad? Que además, y ahí lo relaciono con lo que señalaba Ana, en estos campos es muy difícil pensar en el proceso de la política sin pensar en la intervención multinivel. Digo, sin lugar a dudas hay un proceso de rectoría indudable y una obligación del Estado Nacional en intervenir en la garantía de ciertos derechos, pero por otro lado es imposible pensar que ese proceso de las políticas se puede lograr sin la intervención en el nivel subnacional y fundamentalmente de las organizaciones. Bueno, era esa reflexión ligada a la descomunitarización. Gracias. Gracias, Caro. Brenda, te doy la palabra con el compromiso de que sea súper cortito, así pueden las panelistas cerrar. Perdón, pero ya estamos No, sobre perdón la hora. yo, que me siento muy mal por pedir la palabra tan a último momento, pero si no también me iba a sentir mal de irme a dormir con el pendiente del por decir. Desde ya gracias por todas las intervenciones. Yo vengo del campo de los estudios laborales y de la relación un poco entre las cuestiones macroeconómicas y de empleo. Y justo en este momento estaba indagando un poco la relación entre lo que serían las altas finanzas, ¿no? Vinculado a los procesos de endeudamiento del Fondo Monetario Internacional con las cuestiones macroeconómicas y sus efectos sobre los programas de ajuste en el empleo, y lo que serían las bajas finanzas, ¿no? Que es el proceso de endeudamiento de los nuevos nichos del mercado del capital financiero, vinculado a procesos de pauperización. Entonces, yo sí quería, realmente es como una casualidad que estoy un poco con algunos datos que no quería perderme de compartirlos, porque de alguna manera refuerzan algunas de las ideas que se están diciendo y sobre las que me parece muy importante reflexionar y seguir profundizando. La primera, en realidad dos comentarios muy cortos, porque ya sé que estoy en offside, vamos a decirlo así. El primero es en relación a la cuestión de la desalarización y a esta suerte de crisis de la sociedad salarial que de alguna manera se viene planteando y que está que está en disputa hoy. Y sí se viene observando, digamos, yo creo que muchas veces hay cuestiones que están vinculadas a los periodos de los procesos que analizamos,
que si uno analiza procesos a partir de la crisis de 2001 y de 2003 puede tener un tipo de lectura, y si uno analiza procesos de más largo plazo o de mediano plazo, ¿no? Vinculado también a las transformaciones en la estructura productiva, post dictadura militar del 76 y las dificultades de reversión que estas modificaciones tuvieron sobre la estructura productiva, pero también sobre la estructura del empleo, muestran que efectivamente hay un proceso de degradación de las condiciones de vida, como se venían diciendo, pero que este proceso de degradación de las condiciones de vida está asociado a procesos de pauperización y de precarización de largo plazo, y sobre todo de periodos muy cortos de creación de empleo registrado asalariado. Y esto implica un desafío muy fuerte en términos de pensar la relación entre la protección social o en términos de poner en cuestión la relación histórica entre protección social y empleo asalariado, que de hecho viene dejando por fuera a vastos sectores de la población. Para dar un ejemplo, nada más en relación a datos del Sistema Integral Previsional Argentino entre 2012 y 2024, ¿sí? En el sector privado, el empleo registrado asalariado creció 6 puntos porcentuales, mientras que el trabajo autónomo por cuenta propia creció 80 puntos. No digo, o sea, como solamente para seguir arrojando datos a este complejo esquema del que estamos hablando. Eso por un lado, y por otro lado también me parecía importante decir que digamos, el desarrollo de la política social asistencial forma parte del programa que el Fondo Monetario Internacional en general propone, ¿no? En el marco de situaciones de ajuste, y que está vinculado también con una degradación de los sectores medios. Y bueno, hay bastante información en relación a eso, no solamente para pensar los problemas en Argentina, sino para pensar cuestiones a nivel planetario y global, ¿no? O sea, digamos, como una de las cuestiones también que pienso, bueno, ¿cuáles son los factores que nos llevan hasta acá? Creo que hay factores que también están vinculados a la geopolítica, al lugar que ocupa la Argentina dentro del sistema de comercio internacional, y bueno, esto vinculado a teorías de dependencia y demás, que también es importante tener en agenda, y que nos pone, bueno, nada, desafíos en ese sentido. Muy desordenado y medio a las apuradas por el momento de la exposición, y porque además también creo que es mi primera intervención como miembro de la Universidad de General Sarmiento, así que eso me pone un poco contenta y nerviosa. Pero bueno, muchísimas gracias por todo y por el espacio y por escucharme en estos minutos récords. Gracias, Brenda, y gracias por acercarnos esa valiosa información. Bueno, ahora sí damos la palabra, no sé si quiere empezar Paula, Ingrid o Dani, quizás en el orden que habían tenido, o como ustedes gusten. No, simplemente saludar y agradecer, porque la verdad es que daría o sea, no es un debate que podamos decir, está desarrollado completamente, ni mucho menos, ¿no? O sea, hay muchas intervenciones que podrían, o sea, me da ganas de responder, digamos, algunas de las cuestiones que fueron surgiendo recién al final, pero por una cuestión de tiempo, además, mejor quedarnos con las ganas y pensar en otra y seguir en otra oportunidad. Así que agradecer, saludarles, quedar a disposición y sobre todo sabernos siempre en colectivo, ¿no? O sea, somos la comunidad universitaria, tiene que saberse que digamos, va más allá de las personas que todos los días comparten, ¿no? Con una, somos muchos más que quienes vemos a diario, ¿no? Entonces eso también da fuerza para seguir luchando y trabajando para salir de esta situación espantosa en la que estamos. Un abrazo. Ingrid. Bueno, en la misma línea que Paula, agradecerles profundamente el espacio. Para nosotros, y hablo en nombre de mis compañeros y compañeras, porque hacemos, bueno, esa construcción
debate colectivo. Hoy estuvimos a la tarde en plenario de delegadas de desarrollo social, donde todo el tiempo estamos atravesados por esta sensación de agobio, de miedos, que hay que reconocerlos, que hay que hacerlos cuerpo también, porque es lo que nos está pasando, pero al mismo tiempo también en la apuesta de generar lazos, generar discusiones, generar y fortalecer estos vínculos que también son un bálsamo, como decía antes, para poder pensar que realmente vamos a salir de esta y que realmente vamos a salir y que vamos a tener propuestas para realmente transformar la realidad. Creo que eso es lo que hoy nos mueve, sabiendo que estamos en una trinchera muy difícil, que hacemos de nuestra tarea cotidiana una trinchera, pero también en la construcción de lo colectivo vamos a seguir apostando a esto, a generar unidad de los distintos actores del campo nacional y popular, unidad, creemos que hay que seguir construyendo acciones con contundencia, poner en valor, lo que fue la marcha universitaria del 23 de abril, que fue acompañada también por el movimiento obrero, los trabajadoras y trabajadores acompañamos, yo particularmente soy trabajadora de la universidad pública, así que en esa doble pertenencia, pero es vital, sí, esta construcción de unidad, masividad y contundencia de nuestras acciones para realmente seguir bregando porque esto se termine lo más rápido posible, pero también poder generar propuestas y acciones que nos permitan transformar la realidad. Así que muchas gracias. También, bueno, Dani, en el mismo sentido, pero no me puedo contener, porque evidentemente toqué ahí una línea. La cuestión del tiempo y el espacio, obviamente atraviesa los sectores de modo distinto. Sería imposible una política de sectores sin territorio y gobierno del territorio. Yo estaba haciendo referencia a otra cosa, que lo podemos discutir en la parte B o en otro encuentro, que es que... Y sin presupuesto, perdón, Dani, y sin presupuesto. Claro, tal cual. Recordemos que cuando los programas de transferencia condicionada vienen a plantearse como superadores de los viejos programas que los organismos multilaterales bajaban con transferencias de cosas, era porque estábamos ciudadanizando con un plástico, con una tarjeta, estábamos generando un corte en la intermediación, ¿no? A eso me refería, ¿no? Y en esos términos se discutió todo el sistema de seguridad social. Pero bueno, da para seguir conversándolo. En principio, buenísimo, gracias la verdad, a las organizadoras, al área y a la carrera, la seguimos. Gracias. Vero levantó la mano y ya entonces cerraríamos después de Verónica Maceira. No, simplemente decirles que acá en el curso muchísimo entusiasmo, ya empezamos a conversar y a discutir, y en lo personal, y me parece que también como área y como carrera, particularmente decirle a Ingrid, ¿no es cierto?, que tienen nuestra solidaridad. Estamos muy atentas, ¿no es cierto?, a todo lo que pasa en el Estado, y que está bueno esta articulación en el sentido que las universidades, que también la estamos pasando mal, pero de otra manera, digamos, somos caja de resonancia de lo que están pasando los trabajadores y las trabajadoras en el Estado. Gracias, Vero. Bueno, yo no tengo más que palabras de agradecimiento para un debate que creo que fue excelente, que creo que se articuló, fue una mesa hermosísima, digo, no desde su contenido, sino desde la lógica del debate y de que los estudiantes puedan escuchar estos debates y participar y enriquecerse de estos aportes y este conocimiento que ustedes traen. Así que desde ese lugar para nosotros fue muy importante tenerlas acá y nuevamente agradecerles el compromiso, el tiempo, la participación. Y bueno, Nacha, te doy la palabra ya para cerrar. Muchísimas gracias a todos los participantes también, quienes están acá y quienes también, digamos, compartieron sus ideas con nosotros y se animaron a debatir. Sí, yo solamente agradecerles también
que hayan aceptado la invitación, la predisposición al debate, y las invito también antes de irse a mirar un poquito los mensajes, porque la verdad que son muy, muy lindos y muy alentadores del debate B. Así que nos queda pendiente esta segunda parte, y ojalá que la podamos concretar. Y agradecerle también a nuestros estudiantes que estuvieron atentos a todo el evento y que, estuvieron participando desde distintos lugares, la universidad, sus casas, muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias, adiós, un gusto.